Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Como sabéis, en este canal exploramos diversos temas mitológicos y entre ellos presentamos a algunos panteones de los dioses más interesantes de algunas culturas. En esta ocasión nos vamos a centrar en un panteón de deidades de una cultura del norte de Europa, los dioses de la mitología finesa. Y primero vamos a plantear en líneas generales cómo eran las creencias de estos pueblos, englobados bajo el concepto de paganismo finlandés, que se extendía por lo que hoy es Finlandia, Estonia y Carelia, una región que en la actualidad se distribuye entre la frontera finlandesa con Rusia. Por supuesto, se trataba de unas creencias politeístas, en las que existían algunos dioses principales que eran comunes a la mayoría de pueblos de las regiones mencionadas, pero también se veneraba a otras deidades menores, que variaban según la localidad. Las leyendas y demás información se transmitían de forma oral a través de las generaciones, y no fue hasta el siglo XIX cuando el filólogo y folclorista Elias Lönnrot recogió todas las tradiciones orales, creando el poema épico nacional finlandés titulado Kalevala, junto a otra obra hermana llamada Kanteletar. Si bien otros estudiosos se adentraron en esta mitología con anterioridad, como Mikael Agricola o Chris Fried Ganander. Estas culturas eran mayoritariamente animistas, albergando la creencia de que objetos, lugares y diferentes elementos naturales poseían un alma. De hecho, se creía que el orden del mundo dependía de los espíritus que habitaban en cada elemento, y que por tanto, todo lo que pasara se debía a alguna de estas fuerzas espirituales. Un ejemplo de esto son los dioses árbol, para los que se realizaban esculturas en madera, o directamente se realizaban grabados sobre algunos árboles a los que poder venerar. Los espíritus que habitaban en diferentes elementos eran respetados, dado que si eran tratados de forma irrespetuosa, podían enfadarse y tomar represalias. Estos podían ser de diferentes tipos o vaki, dependiendo de varios conceptos, por ejemplo, si habitaban en el agua o en los bosques, y se pensaba que algunos problemas derivaban de que estos espíritus, o haltia, no estaban en su lugar correspondiente. El concepto que estas antiguas creencias tenían del alma humana, por otro lado, no es menos interesante, y es que ésta tenía tres partes diferenciadas. Henki era la fuerza vital de un individuo, lo que hacía, por ejemplo, que el corazón latiera. Entraba en el cuerpo en el momento del nacimiento y lo abandonaba en el de la defunción. Luonto era el haltia o espíritu guardián de una persona, lo que aportaba cualidades al individuo, haciendo que se decantara por unas tareas en lugar de otras. Entraba en el cuerpo cuando el niño recibía un nombre o cuando le salía el primer diente, y podía abandonarlo antes de la muerte, generando en la persona diversos problemas derivados de su ausencia. Itse era lo que definía la personalidad de un individuo. Entraba en el cuerpo en el instante del nacimiento o pocos días después, y también podía dejarlo antes del fallecimiento, derivando con ello en diversas enfermedades. Existían unas figuras chamánicas que desempeñaban un papel muy importante en estas sociedades, en el que eran conocidos como Tietäjä, o el que es conocedor, el que sabe. Se creía que podían comunicarse con los espíritus y la naturaleza, y por ejemplo, podían intentar que el luonto o el itse volvieran a su cuerpo si lo abandonaban. Los animales también tenían un rol significativo, siendo algunos de ellos sagrados. En concreto, el más importante era el oso, cuyo nombre no se podía pronunciar, y en su lugar se empleaban otros apelativos. De hecho, un dato curioso es que hoy en día la palabra en finés para oso deriva de uno de estos eufemismos. Karhu significa pelaje áspero en inicio. Por último, cabe destacar que también se daba un importante culto a los ancestros de los que se consideraba podían volver al mundo de los vivos para ayudar a sus descendientes después de que fueran invocados, siguiendo una serie de rituales llevados a cabo por uno de estos chamanes.
Las deidades, en este conjunto de creencias, acostumbraban a gobernar algún aspecto concreto de la naturaleza, de los cuales muchos eran panfínicos, es decir, que se les rendía culto en la mayoría de las sociedades que componían estos conjuntos de creencias. Uno de los más importantes era Ukko, dios de los cielos, las tormentas, los rayos y las cosechas. La palabra finesa para rayo es Ukkonen y derivaría de esta figura. De hecho, se consideraba que se creaba tormentas cuando viajaba por los cielos en su carro o cuando yacía con su mujer Akka. Portaba como arma un martillo llamado Ukkon Vasara o martillo de Ukko, aunque en algunos relatos se sustituye por un hacha o una espada, con la característica de que podía lanzar rayos. Un objeto que en esencia guarda paralelismo con Mjolnir, el martillo del dios Thor de la mitología nórdica. Y a su vez, estas características podrían denotar un posible origen indoeuropeo de esta figura, similar al griego Zeus, al védico Indra o al eslavo Perun. Se piensa que lo que hoy se conoce en este país como Juhannus, el festival del solsticio de verano, en la antigüedad pudo realizarse en honor a Ukko y que otra fiesta sagrada, conocida como Bakka-Juhlat, también se realizaba en su honor. Hacia mayo, periodo en el que se comenzaba a sembrar, y que en este festival se realizaban diversas ofrendas e incluso sacrificios de animales, solicitando una buena cosecha para ese año. Otra deidad era Ahto, que regía sobre los mares y que residía en un palacio marino emplazado en las profundidades. En el Kalevala se menciona que llegó a ser poseedor del Sampo, un objeto mágico que traía fortuna y riquezas a su poseedor. Su consorte era la diosa Vellamo, guardiana de pescadores y marineros, y a la que se veneraba para obtener buena pesca o vientos favorables. Se la representaba con un vestido azul y se decía que poseía una gran belleza. Un dios de gran importancia fue Tapio, que ejercía como un espíritu protector de los bosques, y se le retrataba con una barba de liquen y cubierto de musgo. Su mujer era Mieliki, quien, además de conservadora de los bosques junto a su marido, también cumplía el rol de deidad de la caza. Se la tenía como una figura bondadosa que protegía a los animales gracias a sus habilidades de curación y su conocimiento sobre hierbas medicinales, e incluso a algunas personas. Esta pareja divina tuvo varios hijos, que fueron Nyrriki, quien regía sobre la caza y el ganado, Tellervo, diosa también de los bosques, Anniki y Tugliki. Para el sol y la luna también existían deidades. La diosa solar era Paivatar, de la que se decía podía extraer la plata solar, con la que hacía hilos plateados que le servían para tejer increíbles ropajes. Y la deidad lunar recibía el nombre de Kuutar, quien también tejía utilizando un material extraído de este cuerpo celeste. Otro dios importante fue Pekko, quien se encargaba de los cultivos y le tenía un especial cariño a la cebada y a la elaboración de cerveza. Se piensa que algunas fiestas pudieron realizarse en su honor, sobre todo aquellas que tenían lugar tras las cosechas. Akras era el dios de la fertilidad y por tanto tenía relación con los cultivos, de los cuales se le consideraba protector. El dios Tuoni y la diosa Tuonetar eran los regentes del inframundo y reino de los difuntos, llamado Tuonela, en donde se encargan de recibir a las almas recién llegadas a sus dominios amablemente. En el Kalevala se narra que la diosa Tuonetar recibió al héroe Vainamoinen ofreciéndole un brebaje oscuro y venenoso, hecho de serpientes, lagartos y gusanos, que haría que olvidara toda su vida anterior. Se conocen varios hijos del sombrío matrimonio, todos ellos relacionados con el dolor, la aflicción, la muerte, el sufrimiento y las enfermedades, de los cuales cabe destacar a Loviatar, una diosa ciega relacionada con la muerte y la enfermedad, quien dio a luz a 9 males. Por otro lado, Ilmatar era una deidad femenina creadora, en ocasiones entendida como un espíritu del aire, a la que también se conoce como Luonnotar, asociándola con un espíritu de la naturaleza.
La palabra finesa, luonto, significa precisamente naturaleza. Se narra que antes de la creación solo existía el aire y ella en un abismo de aguas primordiales. Y el aire y las aguas la dejaron encinta, por lo que engendraría a uno de los personajes más importantes del Kalevala, el héroe Wainamoinen. Pero mientras esperaba el momento del parto, estando ella inerte, un pájaro dejó unos huevos sobre sus rodillas, y al ella moverse, los huevos cayeron, creando el mundo. Existen muchas más deidades, espíritus de la naturaleza y héroes importantes que realizan grandes gestas consiguiendo objetos mágicos. Si bien se ha considerado centrar este vídeo en la presentación de algunos de los dioses más relevantes a modo de breve muestra. Unas divinidades que en origen parece que estaban muy centradas en aspectos de la naturaleza y en la reverencia de la misma. Y por supuesto, unos dioses muy raros, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!